Esto es Posthumano, un podcast para pensarnos más allá de lo que creemos que somos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Posthumano. Hoy estamos con Ignacio. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Nuevamente acá en nuestro querido podcast. Así es. Y bueno, cada vez que venís vos, Ignacio, estamos dentro de la filosofía, la antropología y bueno, y Y otras esos cosas. rumbos. Y esos rumbos, sí. Hoy vamos a hacer un episodio, no sé si atípico, pero nos vamos a centrar en un tema y en un autor, básicamente, ¿no? Para trabajar ese tema. Es como, la idea es que para los que nos están escuchando, cuando terminen de escucharnos y llegan al final, se vayan con una idea más o menos clara de qué planteo hace el antropólogo brasilero Eduardo Viveiros de Castro sobre las relaciones entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Exactamente. Seguiríamos en la misma línea de todos tus podcasts, pensando algunas dimensiones de lo poshumano, esta vez desde el aporte que hace este antropólogo y a la vez retomando las etnografías que hace sobre los pueblos amazónicos, ¿no? Vamos a navegar un poco por esas aguas, intentando pensar desde esas aguas qué dimensiones nos permiten pensar o reflexionar sobre algunas ideas de lo poshumano. Bueno, tal vez en el transcurso del podcast a vos te viene una especie de memoria emotiva de aquellos años en los que estuviste navegando por el Amazonas, pero bueno, esperemos que no salga nada raro de esos recuerdos y quedémonos en un análisis antropológico filosófico y vamos a empezar tal vez aclarando uno de los postulados de nuestro podcast, que es esta idea de lo posthumano, que también se puede llamar transhumano, ¿no? De otras maneras, la verdad que no importa cómo lo llamemos, que en todos los casos es un intento de mirar de otra forma lo que el pensamiento occidental, europeo, hegemónico había establecido, ¿no? Cuando hablamos de esta mirada poshumana o transhumana, que busca pensar esto que llamamos como lo humano de lo no humano o lo no humano de lo humano, de algún modo el interlocutor contra quien se habla es el pensamiento occidental, europeo, moderno, ¿no? Claro, y por eso decía que en este aporte que nos trae Viveiros de Castro, está interesante ver que otras formas de pensar esa dimensión de lo humano, bueno, no necesariamente han transitado por los caudales que transitó Europa. Entonces, por eso está interesante en esto que vos decís, empezar por ahí aclarando o recordando, bueno, cuáles serían esas formas de pensar lo humano, de pensar las categorías identitarias desde el pensamiento europeo. A mí personalmente me resulta como muy interesante porque ahí hay como una dimensión bien de lo que podríamos llamar descolonización del pensamiento, ¿no? ¿Qué sería eso? Porque si esas categorías europeas que lograron, que ahora vamos a conversar, lograron tomar un carácter universal a partir de la conquista y de la colonización, bueno, poder desarticularlas, desarmarlas, poder ver que por detrás de algunas ideas lo que había era un pensamiento que intentó pensarse como, establecerse como único, como universal. Bueno, hay una forma de poder desarticular formas de dominación mental. Digo, si la forma de pensar lo humano ha sido una y única y establecido desde Europa, o desde cierta concepción de lo europeo, poder desarmar eso por ahí nos habilita a pensar otras formas no coloniales de pensar lo humano, por ejemplo. Claro, lo interesante es que esta tradición que vamos a empezar ya a delinear algunas de las características, por lo menos las cosas que nos interesan, de cómo Europa pensó al humano, y esto sería la relación entre el humano y la naturaleza, ahora vamos a ver por qué. Eh, lo interesante de esa concepción es que es un poco nuestro sentido común, para entender esto que vos decís, como ha habido un proceso de colonización también mental, ¿no? De los saberes, al punto que se han transformado en nuestro sentido común. Digo, cualquiera de nosotros que no haya leído nunca a ninguno de estos autores, que no se interese por estas temáticas, si le preguntamos muy rápidamente y muy así que responda con espontaneidad,
acerca de la relación entre el humano y los animales o la cultura y la naturaleza, seguramente diga que, bueno, los humanos somos diferentes al resto de los seres, ¿no? Que poseemos algo distinto, ¿no? O sea el alma, la razón, el lenguaje, si ya tiene algún recorrido un poco más de estudios, pero si no, no sé, la razón, o pensamos, la conciencia, el alma. Eso implica para esta tradición occidental europea que habría una naturaleza y enfrentada a la naturaleza se pone el humano, ¿no? Es decir, el humano es ese ser que se levanta, ¿no? Se pone por encima de la naturaleza gracias a una cualidad específica, única, que no se encuentra en el resto de los seres naturales, que, bueno, puede ser cualquiera de estas cosas que estábamos diciendo. Y que en esa línea es interesante pensar que ese punto de distinción, ¿no? Lo que nos hace seres humanos y nos distingue como una especie de plus que nos diferencia del resto, a la vez es un proceso, Europa lo piensa como un proceso temporal. Es decir, los seres humanos en un punto también pueden provenir de un proceso más ligado a lo natural. De hecho, se va a pensar que hasta hay grupos humanos que quedaron pegados a eso natural y que la naturaleza es aquello que se ha abandonado en un punto. Claro, superado, ¿no? Los humanos, y sobre todo los humanos civilizados, son los que más se han alejado de la naturaleza. Entonces, hay un primer rasgo de la comprensión occidental de las relaciones entre el humano y los animales, o el humano y la naturaleza en general. Hay un primer rasgo que yo diría que es esta idea que lo humano se desprende, ¿no? Se pone por encima, una especie de movimiento, bueno, evolutivo, lineal, progresivo, que hace que este humano se salga, ¿no? Se ubique como, bueno, por encima, efectivamente. Ese es un primer rasgo, ¿no? Con esa mirada, bueno, también como eurocéntrica, de además pensar que entonces en ese movimiento de superación de la naturaleza hay algunos pueblos que todavía están más próximos a la naturaleza. Eso creo que es un primer rasgo y que dice mucho, ¿no? Respecto de, bueno, una cosa son seres culturales y otra cosa es la naturaleza. Los humanos tenemos cultura, ¿no? Y los animales o las plantas o los insectos, no sé, parecen no tener cultura, ¿no? Eso por lo menos es lo que el pensamiento occidental clásico sostuvo, ¿no? Por supuesto, en los últimos años esto se está revisando, lo que implica revisar la concepción de humano. Digo, se están haciendo estudios respecto de, bueno, los orígenes animales de la cultura, entonces buscar en distintas especies características culturales, que son las que tenemos nosotros, organización social, jerarquías, roles, ¿no? Sí, en esa línea me quedo pensando que tanto en ir a buscar en los animales condiciones del accionar humano, también se está investigando en el mundo animal elementos que que históricamente se asignaban a lo humano, ¿no? Entonces, eso se está revisando ahora, ¿no? Pero solo para hablar de ese tipo de pensamiento que conformó nuestro sentido común. Digo, a mí hay algo que me interesa, que más allá de los estudios, ¿no? que se puedan hacer, es entender como de dónde viene el pensamiento que todos tenemos, ¿no? Porque si uno se dedica a estudiar estas cosas, bueno, es más fácil moverse de eso, pero creo que lo importante es poder entender de dónde viene nuestro sentido común, eso que para nosotros es la realidad y que es una construcción, ¿no? Entonces hay un primer rasgo que tiene que ver con ese, ¿no? El humano es un ser cultural, la cultura se opone a la naturaleza. Ahí va desde un planteo evolucionista, que en su momento Darwin había hecho mucho por meter al humano dentro de la naturaleza, pero que todavía seguía esta idea lineal en donde el humano se desprende evolutivamente de un mono, vamos a decirlo así. Hasta, no sé, podemos pensar en Lévi-Strauss, el antropólogo, que también hizo mucho por cambiar la mirada occidental del pensamiento sobre las relaciones entre el humano y la naturaleza, pero él también sigue pensando, bueno, hay estructuras simbólicas que las posee el humano, ¿no? Que no las encontraríamos en los animales. Eso es como el primer rasgo, ¿no? Estamos convencidos de que los humanos tenemos cultura y que la cultura no depende de la naturaleza, no proviene de la naturaleza, no se explica por rasgos naturales. Sí, y en esa línea, por lo menos para pensar y que tiene que ver con toda la concepción judeocristiana, sobre todo desde el lugar de considerar
que el ser humano realmente es un ser diferente al resto de la creación, que fue puesto en un lugar jerárquico, pero que a la vez está elaborado, constituido a imagen y semejanza de su creador. Entonces también, si hablamos del sentido común y la concepción, por lo menos en esta parte del mundo judeocristiana, es como muy fundante desde ese sentido común, ahí hay un rasgo también muy fuerte, ¿no? De considerar, bueno, el resto de los seres vivos están puestos en un primer momento al servicio del ser humano, y si no están puestos o hoy se cuestiona el servicio, bueno, pero sí claramente en un escalón por debajo del ser humano. Claro, eso es una consecuencia de haber apartado al humano de la naturaleza, ¿no? Que al mismo tiempo ese pensamiento occidental es el que construye esta idea de que la naturaleza está al servicio del humano, ¿no? Y esto me da pie como al segundo rasgo que creo que tiene que ver con este pensamiento occidental importante, que yo, para hacerlo muy sintético, no aburrir tanto con esto, es cómo entendemos el orden de la naturaleza, ¿no? Y nosotros, incluso también desde nuestro sentido común, entendemos a la naturaleza desde una perspectiva que yo diría que es tanto aristotélica como linnea, de Carl Linneo, que fue el botánico sueco del siglo XVIII, que hizo la gran clasificación de todos los seres vivos según una serie de órdenes, entre los cuales están los más conocidos, que son el género y la especie, ¿no? Esta idea de Linneo, que es como vemos nosotros, ¿no? Casi desde niños que veíamos el Correcaminos y conocíamos esa clasificación con las palabras latinas, esa bimonominal, algo así es, que es, bueno, todos los seres se pueden reconocer según su género y su especie. Hay otras categorías cada vez más amplias, ¿no? No sé, felinus domesticus. No, joda, no es un chiste, no es el del Correcaminos, no sé si se acuerdan, del coyote animado, del coyote, claro. Ese es felino, es el género, y la especie doméstica son los gatos que tenemos en nuestras casas, ¿no? O Homo sapiens, nosotros formamos parte del género Homo y de la especie sapiens. Linneo hizo esto desde una mirada fuertemente aristotélica, y ahora podemos decir que quiere decir esto, fuertemente fijista, ¿no? En donde la naturaleza tenía un orden ya fijo, ¿no? No había cambios, es como pre-darwiniano esto. No había cambios en las especies. Pero además, cada una de las especies se definía por cualidades esenciales. Eso es lo que le viene de Aristóteles, ¿no? Casi como que cada especie, Homo sapiens, los humanos, pertenecemos a un conjunto definido por cualidades invariables, que son universales y que son estáticas, que son siempre las mismas, no han ido cambiando. Casi como si se tratara de una esencia, ¿no? Las cualidades esenciales. No sé, el Homo sapiens tiene, o sea, la posición erguida, los dedos prensiles, los huesos craneales finitos, la visión como lateral, un montón de cosas que son entendidas como cualidades esenciales, universales, permanentes, que están desde siempre que existe esta especie, ¿no? Y no cambian. Eso nosotros lo pensamos así, porque nosotros vemos un perro y digo que ese es un animal, y si veo un gato veo otro animal, o si veo una planta, no sé, veo un ombú, digo que esa es una especie de árbol, y si veo un jacarandá es otra especie de árbol, ¿no? Cada una de esas especies está definida por esas cualidades. Desde Aristóteles, esto supone que entonces ese ser está definido en sí mismo, por esas mismas cualidades, ¿no? De donde Aristóteles decía que eso es un ser entendido como sustancia, es decir, un ser que no necesita otro ser para ser. Digo, el jacarandá es un jacarandá independientemente de si existen los ombúes o los sauces. Y un perro es un perro independientemente de si existen leones y gatos. Porque cada ser posee en sí mismo estas cualidades que definen, en principio, el género de la especie. Cuando observamos las obras de Dios, se hace más que suficientemente evidente para todos que cada ser viviente se propaga a partir de un huevo y que cada huevo produce una descendencia que se parece mucho al progenitor. Por lo tanto, no hay nuevas especies producidas en la actualidad. Carl Linneo.
En esa línea, vos decías muy bien que hay como una relación Aristóteles-Linneo, porque Linneo, partiendo de esos supuestos, va a generar este modelo que va a permitir entonces clasificar a todo lo que existe, porque en realidad las clasificaciones va a depender de encontrar esos rasgos distintivos, rasgos que definen una identidad. Entonces ahí hay una conexión para mí muy interesante donde, bueno, las características de esas identidades habilitan una forma de conocimiento, ¿no? Porque entonces, si lo que define una identidad, lo que define al ser humano es ese rasgo del bipedismo y la mandíbula, bueno, la posibilidad de conocer la diferenciación entre un ser humano y otro ser que no lo sea, está habilitada por encontrar esos rasgos esenciales. Y cuando encuentro ese rasgo, me permite justamente hacer toda una clasificación de todo lo que existe, con fronteras bien delimitadas, ¿no? Claro, ahí habría otro autor de esta tradición occidental importante. Yo dije Aristóteles y Linneo, y en el medio a mí me gusta poner a Descartes, ¿no? Con esta idea, con esta utopía o este ideal del conocimiento de lo claro y distinto, ¿no? Uno tiene que poder distinguir a los seres, y distinguir es no mezclar y confundirlos. Es decir, una cosa es un sauce, otra cosa es un ombú, una cosa es un buey y otra cosa es un caballo, y lo puedo distinguir si capto esas cualidades esenciales que pertenecen, en este caso, a esa especie. Que en esa línea, y no me quiero ir por otro lado porque voy a nombrar una palabra que es un detonante en el pensamiento de Fernández Páramo, entonces vamos a intentar que eso no acontezca. Dice Linneo, en la botánica, el hilo de Ariadna, ¿se acuerdan, no? El hilo de Ariadna es el que le permite a Teseo y a Ariadna salir del... En realidad Teseo, salir del laberinto, ¿no? Para que no lo mate el Minotauro. El hilo de Ariadna es la clasificación, sin la cual solo existe caos en la naturaleza. Claro, el caos sería eso. Vieron, yo les dije que era el punto detonante en el pensamiento. El caos sería esa fuerza contaminante, me gusta decir a mí, ¿no? Como esa dimensión de los cuerpos en donde no es tan claro qué pertenece a qué cuerpo, en donde no es posible distinguir, ¿no? Pero bueno, sin entrar todavía en eso, digamos, todos nuestros podcasts tienen que ver un poco con debatir esta mirada, ¿no? Esta mirada que no solo puso al humano por encima de la naturaleza, sino que puso al humano y a cada uno de los seres dentro de esta concepción sustancialista que proviene de Aristóteles, de Descartes, en donde cada ser está definido en sí mismo y no necesita de otro ser para ser. Ahí, bueno, estamos acostumbrados a eso, así pensamos, porque así pensamos naturalmente. Yo te veo a vos y a veces, aunque a veces no lo sé, pero te veo como humano. Acá está Lucho y lo veo como humano, y está el perro y es un perro, y allá hay un árbol, y permanentemente estamos identificando, distinguiendo, ¿no? Seres que entendemos que son seres que están definidos en sí mismos. Contra esta mirada, que, insisto, lo que decías hace un rato, que ¿por qué hay que discutir esto? Bueno, en principio porque ha tenido algunas consecuencias graves para cómo habitamos el mundo, cómo nos tratamos entre los humanos, cómo tratamos a los animales, cómo tratamos a las plantas y a los hongos y a las bacterias. Es decir, qué vínculos, qué relaciones establecemos con la vida, ¿no? Como tal vez criterio que está más allá de las especies, sino la vida que recorre a todos los seres. Esta concepción occidental ha tenido consecuencias un poco terroríficas, ¿no? Entonces, superar esto, digamos, la importancia de poder criticar esta tradición no es solo un ejercicio académico intelectual, sino es tratar de pensar de otra manera para poder tener como una instalación distinta en el mundo, ¿no? Es que me detengo un segundito en todo esto que estás planteando, porque si la concepción eurocéntrica de la realidad se inscribió en esta dimensión de concebir por una identidad esencial con estos rasgos, el elemento que está pegado a esa concepción de la identidad es una concepción de orden, ¿no? Europa pudo establecer una relación, yo pensaba en la bandera brasilera, en vez de orden y progreso sería orden e identidad acá, ¿no? La noción de identidad permitió un ordenamiento de la realidad a partir de un determinado paradigma de pensamiento y de dominación.
solo como a pie de página, ¿no? Pensar esto, toda la clasificación que hace Linneo de todas las plantas del mundo empiezan a llamarse en latín a partir de una clasificación que hace Linneo. Entonces ahí hay como un proceso de quitar los elementos, los seres en su relación con su ambiente. Ya no es más el árbol que permite la curación a partir del ciclo lunar. Ahora es dos palabras latinas, ¿no? Claro, sí, por eso la clasificación de Linneo responde a esa obsesión de ese pensamiento occidental por la identificación de los seres, ¿no? Y por su distinción, ¿no? Y por evitar las contaminaciones, las mezclas, ¿no? Bueno, frente a esto, decimos, uno puede hacer como una crítica interna a este pensamiento o puede ver que en otras partes del mundo había otras formas de entender a la naturaleza, ¿no? Y no viene mal conocerlas, insisto, no como solo una especie de juego intelectual, sino para poder empezar a vivir de otro modo, a experimentar la vida y la naturaleza de otra manera, ¿no? Y para eso los textos de Viveiros de Castro son fundamentales, ¿no? Este antropólogo se dedicó o se dedica, digamos, en sus libros a aclarar, a investigar, a pensar cómo los pueblos, sobre todo del Amazonas, entendieron las relaciones entre la naturaleza y la cultura, vamos a decirlo así en principio, ¿no? Y ahí aparece algo distinto, ¿no? Claro, es poder empezar a pensar, en primer lugar, que puede ser revisada esa distinción entre la naturaleza y la cultura. Algo que ya Occidente venía haciendo desde distintos autores. Vos en un momento mencionaste a Lévi-Strauss y desde el pensamiento de Lévi-Strauss podemos justamente pensar esas distinciones. Ahí aparece un relato interesante, ¿no? Que el propio Lévi-Strauss menciona y que podemos mencionar. Claro, es como un disparador para comparar cómo entienden los europeos a esta relación entre naturaleza y cultura y cómo lo entendían los indios. Lévi-Strauss cuenta que cuando llegan los españoles al actual Brasil, se encuentran con los indios y para saber si los indios eran humanos, lo que buscaban era ver si tenían alma, ¿no? O sea, lo que define a la humanidad es el alma. Porque lo que ya tenemos en común serían los cuerpos, ¿no? No hay ninguna duda de que claro. Ahí veo un cuerpo que es parecido al mío. Ahora la distinción es, bueno, ese cuerpo que es parecido al mío, ¿porta un alma como la mía o porque ahí hay otra cosa? La clave de la humanidad es esta otra cosa que no es naturaleza y que sería, en este caso, el alma o la cultura o lo que decíamos antes, ¿no? Eso que se pone por encima de la naturaleza. Entonces, si yo veo un cuerpo, todavía no me habla de la humanidad, porque lo que me convierte en humano es algo que está por encima del cuerpo natural. En cambio, los indígenas logran agarrar a un español, le hacen una especie de... Lo someten. Lo someten, una vez que lo matan, lo meten en agua y lo miran durante varios días a ver qué le pasa a ese cuerpo, ¿no? Se pudre al mismo ritmo que el resto de los indígenas que lo están mirando, le aparecen cosas extrañas. En última instancia, la duda ahí es sobre el cuerpo del español. Tratando de pensar no si tiene un alma o no, sino si es un cuerpo propio de un humano o de una divinidad. En las Antillas Mayores, algunos años después del descubrimiento de América, mientras los españoles enviaban comisiones de investigación para indagar si los indígenas tenían alma o no, estos últimos se dedicaban a sumergir blancos prisioneros a fin de verificar, mediante una vigilancia prolongada, si sus cadáveres estaban sujetos a la putrefacción o no. Claude Lévi-Strauss. Entonces ahí, a partir de esto, de esta anécdota que cuenta Lévi-Strauss, Viveiros de Castro hace la comparación entre las dos concepciones o cosmovisiones que se está comparando, ¿no? En la concepción occidental se diría, hay una única naturaleza, todos compartimos la misma naturaleza, ¿no? Somos todos parte de la naturaleza, incluso desde el punto de vista de Darwin, venimos de una especie animal, hay una naturaleza común, una única naturaleza, y por encima de la naturaleza aparece la humanidad, que aparece como muchas culturas distintas. Una única naturaleza y muchas culturas distintas. Para los indios es al revés. Y acá viene como lo loco que a uno le vuela un poco la cabeza. Los indios parten de la idea de que hay una única humanidad, una única cultura, todos los seres, o en principio algunos animales, algunas plantas y los espíritus, son humanos, y eso quiere decir, tienen cultura, que en principio es la misma, son cazadores, tienen relaciones de parentesco, y después, por encima de esa humanidad,
algunos de estos seres, al perder la humanidad, se transforman en animales. Y eso quiere decir que adquieren cuerpos distintos, que son capaces de cosas distintas. Entonces, lo que define a cada ser no es o sea, cada cultura, no sería lo que nosotros llamaríamos cultura, Exacto. no sería justamente la cultura, sino el cuerpo. Por eso Viverio de Castro, yo creo que como una provocación, en vez de hablar de un multiculturalismo, que sería esta dimensión del occidental que recién vos, Guido, decías, ¿no? Bueno, una naturaleza común y diversidad de culturas. Acá en la mirada indígena, lo que está pensando es una cultura común y múltiples naturalezas. Por eso habla de multinaturalismo. Claro, son múltiples naturalezas porque la clave de lo que es un ser es su cuerpo. Y los cuerpos son diferentes, ¿no? Y hay cuerpos distintos. Por eso los indios querían ver qué pasaba con ese cuerpo. Porque la humanidad ahí, lo que nosotros, insisto, entendemos como humanidad, está en el cuerpo, ¿no? Entonces, hay una primera cosa loca que en realidad esto viene de la mitología indígena amazónica que postula que en el origen de los tiempos, bueno, todos eran humanos, ¿no? Entonces, en los relatos, los animales y los humanos, bueno, convivían y compartían precisamente una misma cultura, ¿no? Entonces ahí hay un montón de relatos en toda América, en todo el mundo, si quieren, ¿no? Pero específicamente en el Amazonas, en donde, no sé, el jaguar está hablando con un humano y el humano está hablando con una boa y comparten, ¿no? No sé, y el jaguar va y caza, por ejemplo. Y uno se casa con el otro, se contraen matrimonio. Eso es como en el origen de los tiempos. En el origen de los tiempos había una única humanidad. Una única humanidad compartida por todos los seres. O por lo menos por estos animales, algunos espíritus. Eso fue el origen de los tiempos. Ahora, cuando se termina ese origen de los tiempos, como en tantos relatos mitológicos del mundo, ¿no? Está el origen y hay como una caída, diría la concepción cristiana o judío-cristiana, ¿no? Es decir, ¿cómo comienza este mundo, ¿no? El del origen. En el caso de este pensamiento, este mundo comienza con la pérdida de esa humanidad por parte de algunos de estos seres, ¿no? Entonces hay como una inversión. Yo diría que una primera diferencia que hay entre el pensamiento amazónico y el pensamiento europeo en principio sería como haber invertido. Mientras que unos creen que hay una única naturaleza y muchas culturas, estos creen que hay una única cultura y muchas naturalezas. Pero no es solo eso, ¿no? No, exactamente, no es solo eso, porque de igual manera que veníamos diciendo antes que la concepción que podemos tener sobre cómo se piensa o se define a un ser, a un humano, a un animal, a una planta, también va a haber una concepción de cómo puedo pensar a ese ser o cómo puedo pensar a esa planta o a ese animal. Y entonces aquí es donde surge un poco como el nombre que Viveiros de Castro le pone a su planteo, que es la noción del perspectivismo, ¿no? Y que, sí. No, perspectivismo amerindio, ¿no? Claro, como es decir que cada ser, cada cuerpo, es una perspectiva de la vida, ¿no? La idea del perspectivismo que defiende él y otros, ¿no? No es exclusivo de Viveiros de Castro esto, es que el perspectivismo no es nociológico. ¿Qué quiere decir esto? No es una cuestión de cómo me represento el mundo. Yo veo... Porque desde ahí caeríamos en un relativismo, ¿no? Entonces, bueno, el jaguar ve el mundo desde su perspectiva, el humano lo ve desde su perspectiva, cada uno tiene muy acorde a estas épocas. Bueno, no es eso. No, claro, ahí el ejemplo como muletilla que aparece en algunos textos de Viveiros de Castro y que también aparece en este podcast, entonces lo vamos a repetir, aunque efectivamente podríamos dar otros ejemplos, es el de el jaguar y la cerveza y el humano y la sangre, ¿no? Mientras que el humano ve en lo que nosotros llamamos sangre, o si quieren, en ese líquido rojo que chorrea de un cuerpo, nosotros lo vivimos, lo experimentamos, nuestro cuerpo lo vive y lo experimenta como sangre, el jaguar lo experimenta como cerveza, ¿no? Este perspectivismo implica que es una cuestión de punto de vista, que bueno, los humanos lo vemos así, el jaguar lo ve. No se trata de un perspectivismo nociológico en donde deberíamos decir, bueno, alguno está equivocado, porque mira, eso es o bien sangre o bien cerveza. Bueno, en realidad el perspectivismo lo que está mostrando es cómo distintos cuerpos definen experiencias distintas de la materia.
¿no? Diríamos como actualizan propiedades distintas de la materia. No es una cuestión de representación, de cómo lo pienso, cómo me lo imagino, sino que un cuerpo actualiza de la materia ciertos rasgos y no otros, ¿no? Y esto es porque en realidad lo que está en juego en esta concepción amerindia es otra noción de cuerpo, ¿no? Un cuerpo que, para volver al Linneo, no se define por cualidades esenciales que son universales, como si dijéramos, bueno, existe la especie Homo sapiens tiene estas cualidades y todo lo que son humanos tiene estas mismas cualidades. Y eso es lo que te define a vos como, no sé, vos sos Nacho, sos un humano, ok, tenés tales cualidades. Y eso es lo que define tu ser. Acá hay una concepción de los seres y la vida que no define lo que es un ser por cualidades universales compartidas por toda una especie, sino que un ser se define por lo que pueden sus cuerpos. Y los cuerpos pueden cosas distintas. Claro, porque acá había algo que, para entender entonces un ser, tendría que entender sus capacidades, tendría que entender sus acciones, tendría que entender lo que puede. Entonces, aquello que puede ese ser que llamamos jaguar es distinto a aquello que puede ese ser que llamamos guido o ese ser que llamamos determinada planta. Y a la vez hay algo que seguramente ahora empecemos a charlar y ver, es que ese ser se va a poder entender en base a la relación que establezca con otros seres, no en sí mismo, no en esa identidad. Claro, ahí podríamos decir que hay, solo para ordenar y no marear tanto, también habría como dos rasgos de esta nueva concepción de lo que son los seres vivos, ¿no? Uno es que está centrado en el cuerpo, primero. El cuerpo, a su vez, no está definido por cualidades esenciales, universales y permanentes, sino que los cuerpos están definidos por potencias, por lo que pueden. Y eso podríamos decirlo que es que entienden a los seres como verbos, ¿no? Es decir, nosotros entendemos como sustantivos, ¿no? Uno es un humano, un animal, una planta. En el pensamiento, bueno, amazónico, pero esto lo podemos llevar a otros pueblos, tanto de América como del mundo, hay una idea de que los seres se definen por lo que pueden esos cuerpos, ¿no? Por sus potencias, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé, primero, para ir ordenadamente, no tenemos en las lenguas indígenas del Amazonas palabras para designar al animal, por ejemplo. Es decir, no es un sustantivo animal. El animal es el que es cazado, es la presa, ¿no? Entonces, soy humano porque soy cazador. Y el animal es ese ser que es cazado, pongámoslo como verbo, ¿no? Es susceptible de ser cazado. Serían dos posiciones, ¿no? Son dos posiciones, pero cada posición está definida por su capacidad, por su verbo, por su acción. ¿No? ¿Qué sería pensar a los seres como acciones, ¿no? A mí es una cosa que me recopa, ¿no? Porque yo pienso, como Linneo y Aristóteles, un árbol es un árbol según tales cualidades. Y todos los que tengan esas cualidades serán de la misma especie. ¿Por qué no pensar al árbol o a eso que crece por su capacidad de dar sombra, por ejemplo? Y entonces estarían los seres que dan sombra, ¿no? Que ensombrecen, podríamos decir, ¿no? O como decían unos pueblos del norte de Norteamérica respecto del búho, que era ese animal que cae repetidamente como desmayándose. Así lo definían. O sea, no lo definen como cualidades. Qué poético, ¿no? Que cae repetidamente como desmayándose. Eso es un búho. Y un zorro es el que pasa como un destello de fuego entre la maleza. Es decir, pensar a los seres como acciones. Entonces, claro, pensar a los seres como acciones ya no es distinguirlos, ¿no? Esto, el genio de esto fue Borges, ¿no? Con ese cuento, con su literatura, pero podríamos decir con el cuento de El lenguaje analítico de John Wilkins, en donde se cuenta de una enciclopedia en donde los animales, de una enciclopedia china, donde los animales no se clasifican según géneros y especies, sino según, digo, 2 o 3 solo por recordarlo, los que acaban de romper el jarrón, los que de lejos se ven como moscas, ¿no? Es decir, bueno, todos los que de lejos se ven como moscas, y ahí entra cualquier animal. Pero eso es por la capacidad que tiene su cuerpo, ¿no? De verse como moscas, o de dar sombra, o de refrescar un ambiente, un árbol. Y entonces ahí ya no habría tanta distinción entre una planta, un animal, un humano.
porque no todos los humanos tenemos las mismas potencias. Nuestros cuerpos pueden cosas diferentes. Nuestras acciones son diferentes. Somos como verbos distintos los humanos. ¿Por qué seguir llamándonos humanos, no? Es decir, el mundo podría ser como... estallaría en 1000 colores, ¿no? Es que estarían los seres que la concepción sustancialista llama humanos, pero que no le gusta viajar, entonces para mí estarían por fuera de la categoría humanos. Claro, por serían ejemplo, seres ¿no? despreciables, ¿no? Sí, que sí, no sí. disfrutan que de se quedan viajar. quietos, como el búho que cae repetidamente como desmayándose. Habría animales que reposan en su sillón pachorramente. Claro, no, yo no los calificaría como humanos. Que ahí podría entrar un humano y un gato, por ejemplo. Exactamente, y en un punto son Entonces, iguales. la primera concepción es entender que lo que define un ser es el cuerpo, y el cuerpo no entendido como cualidades, sino el cuerpo entendido como verbo, como acción, como potencia. Pero hay una segunda característica que vuelve más complicado la cosa, y acá es en donde no se trata simplemente de invertir naturaleza y cultura. Porque lo que pueden los cuerpos es algo variable en función de las relaciones que tienen con otros cuerpos. O sea, no es que, porque si no seguimos metiendo nuestras categorías occidentales. Sigo pensando en el cuerpo humano, ¿no? Ahí le estoy metiendo una categoría ajena. ¿Cómo cuerpo humano? No, cuerpo, materia. Los seres son materia. Sea la materia que encuentro en un árbol, en un gato, en un humano o en una mesa. Pero es materia. Entonces tendríamos que tratar de corrernos, o por lo menos no de eliminar, pero sí de hacer un poco a un lado y poder conectarnos de otra manera con los seres, que no sea a través de estas identidades tan dominantes, ¿no? Es decir, bueno, son cuerpos, hay materia. Ahora, estos cuerpos varían su potencia no en función de a qué especie pertenecen, si no estaríamos en la misma. Volviendo a la misma concepción Los occidental. humanos podemos esto, los búhos pueden esto. No. Cuerpos. No clasifiquemos cuerpos. Ahí entra todo lo que es materia. Esos cuerpos varían en su potencia en función de cómo se relacionan con otros cuerpos. Porque en el ejemplo que di del zorro que pasa como un destello de fuego por la maleza, es este animal en función de la maleza. Ese zorro viviendo en otro ambiente no sería nunca. O un ser que se capta, que es vivido como un destello que pasa fugazmente, ¿no? Lo que aquí llamamos el cuerpo, entonces, no es una fisiología distintiva o una anatomía característica. Es un conjunto de maneras y de modos de ser que constituyen un hábitus, un ethos, un etograma. Entre la subjetividad formal de las almas y la materialidad sustancial de los organismos, está ese plano central que es el cuerpo como haz de afectos y de capacidades, y que está en el origen de las perspectivas. Lejos del esencialismo espiritual del relativismo, el perspectivismo es un manierismo corporal. Eduardo Viveiros de Castro. Entonces, los cuerpos varían en sus potencias, y ahí viene el ejemplo del jaguar y la cerveza, ¿no? Digamos, no es que existe un cuerpo del jaguar, un cuerpo de la sangre, como cuerpos distintos, y que uno lo capta al otro. No, existen materias que se relacionan, y esta materia que pasa por el cuerpo de lo que nosotros llamamos el jaguar, cuando se relaciona con esa otra materia que nosotros llamamos sangre, la vive y la experimenta como un líquido que sacia la sed. Y en esa línea de esa concepción relacional, a mí creo que lo primero que me gustó muchísimo de Viveiros de Castro es esta idea de poder pensar que, bueno, entonces el jaguar también puede concebirse a sí mismo como un ser humano. Nosotros somos humanos, el jaguar es humano, la hormiga puede ser humana, en tanto y en cuanto es un posicionamiento, en tanto y en cuanto es el lugar del sujeto. Claro, porque ahí ser humano es tener un punto de vista, ¿no? Y los indios creen que, si bien a sí mismos se piensan como humanos y ven a los otros como animales, porque son presas, entonces si yo soy cazador, el que es presa es animal, y esos son los términos que tienen las lenguas indígenas para nombrar a los animales, presas. No tienen un término animal, tienen presas. Entonces, así como ellos se piensan así, pero también reconocen que los animales a sí mismos se ven como humanos y nos ven a nosotros. Como presas. Como presas. Por eso la recomendación, si vas al Amazonas, ya sabes, tenés que dormir siempre boca arriba. Claro, o una cosa que vi en un cartel en San Martín de los Andes, Ajá. que miren qué loco lo que es como la sabiduría popular, ¿no? Estábamos entrando por no sé, un bosque, no sé qué lugar era, y había un cartel que decía: esto es zona de pumas. Recomendaciones. ¿Qué hacer si usted se encuentra con un puma?
¿no? Uno que haría, sale corriendo. No, jamás. No sale corriendo. No. ¿Y qué decía? Mirarlo a los ojos. Claro. Mirarlo, ¿por qué? Porque esa anécdota que ya la contamos acá en el podcast, que cuenta Eduardo Kohn, que hizo un trabajo en el Amazonas ecuatoriano, que dice, si el jaguar te ve dado vuelta de espaldas, o corriendo, porque estás corriendo, por ejemplo, te va a ver como presa. Si sos presa, sos animal. Y él es el cazador, que es un humano, y te va a cazar. En cambio, si lo miras y ve que te mira, no te va a comer. Y el cartel decía exactamente lo mismo. Mire al puma a los ojos. Hay que tener valentía para animarse. Para animarse a creer en el pensamiento amerindio, pero... ahí volvés a toda tu concepción occidental. Bueno, no sé, pero hay que mirarlo, claro. ¿Por qué? Porque son términos relativos, ¿no? Son términos relativos. Digamos, si quisiéramos hacer como una analogía de esto de por qué los humanos nos pensamos como humanos y a los otros como animales, pero los animales se piensan a sí mismos como humanos y a nosotros como animales, sería algo parecido a los términos del parentesco, ¿no? Es decir, soy padre respecto de mi hijo, pero respecto de mi padre soy hijo, y de mi hermana soy hermano. Entonces, un ser no es una cosa, es lo que es en función de con qué otros seres se ponga en relación. Y entonces los humanos nos convertimos en humanos cuando nos vinculamos con el animal como presa, ¿no? Ahora bien, claro, tal vez lo interesante de esta concepción, que insisto, por un lado, invierte la concepción europea respecto a la naturaleza y la cultura, pero una vez que la invierte, la hace estallar en este perspectivismo y multinaturalismo, en donde los cuerpos se definen por posiciones intercambiables. Y ahí creo que hay algo valioso en el pensamiento amerindio, que es descentrar el lugar de lo humano. No es que el indígena, aunque se vive a sí mismo como humano, no entiende que esta humanidad que es él está por encima de todos los seres en un orden irrevocable. Entiende que son posiciones intercambiables. Y en esa línea tampoco supone que es el lugar del animal el que ocupa lo que antes era el lugar de lo humano. No es que ahora no es el humano el centro, entonces pasa a ser el animal el centro, como algunas concepciones actuales que a veces parecería ser que es simplemente una inversión. Y por el otro, la diferenciación de la naturaleza y la cultura con la que arrancamos, esto que estalla, que vos decías, tampoco la hace desaparecer, sino que la vuelve móvil. No, claro, por eso digo, no es solo invertirla, tampoco es decir, bueno, somos animales, o defendamos a los animales, o humanicemos a los animales. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una experiencia del lugar que tiene el humano en la naturaleza, en donde ese lugar es móvil, es intercambiable respecto a otros seres. Y ahí, para mí, hay una idea como política que está siempre, sea esto respecto a la relación entre humanos y animales, o sean otras cuestiones más vinculadas con problemáticas sociales, que es la idea de la intercambiabilidad, ¿no? Si uno asume, si uno experimenta, vive que uno es un ser intercambiable con otros seres, se desmontan las jerarquías que están siempre detrás de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, en esto, que es a donde llegó el mundo en parte por el pensamiento occidental, que es destruyamos la naturaleza, pongamos al servicio del hombre a las plantas y a los animales, ¿no? Como si nosotros no dependiéramos de ellos, como si nuestra vida no estuviera constituida a partir del animal y de la planta, ¿no? Es decir, lo ponemos como objetos de consumo, cuando en realidad la vida de los humanos es lo que es por las relaciones que tienen con los animales, así como la vida de los animales hoy en día es lo que es por la relación que tienen con los humanos. Entonces, no se trata de ni seamos como animales, ni humanicemos los animales, sino entender que tal vez las posiciones en toda la naturaleza son intercambiables y codependientes. Y por lo tanto, no podríamos poner a ninguna de ellas, ni la humana, como lo había hecho el pensamiento occidental, ni la animal, ni la vegetal, por encima de otras, ¿no? Es que esto que decís es fascinante para pensar que entonces no hay que partir ni del sujeto ni del individuo, sino de la relación. Lo que definiría lo que podemos pensarnos y pensar de la naturaleza tiene que ver con la conexión, con la relación, como con un entramado en el cual nos constituimos todas las formas existentes. Sí, la vida es ese juego de relaciones, ¿no? O sea, vivir
es estar en relación, sea un humano con un animal o un humano con una piedra. Pero en la relación se constituyen cada uno de los seres, ¿no? Porque ni siquiera la piedra es una piedra, ¿no? Digamos, Tim Ingold, que es otro favorito de este podcast, da un ejemplo de una piedra fabuloso, que es, tome una piedra y mójela. Entonces vos la ves y está llena de colores. Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que vos vas terminando el capítulo que estás leyendo, se seca la piedra y se vuelve opaca. Bien, ¿cuál sería el ser de la piedra? La esencia. La piedra en pie. No, bueno, la piedra es una cosa en función de la humedad o una cosa en función de la sequedad del ambiente. Pero no es que existe una piedra independientemente del agua, del sol, del calor. Entonces, todos los seres son lo que son en función con otros seres. Y eso es vivir, en definitiva.